El estruendo del cristal rompiéndose silenció el opulento salón de fiestas. La música se detuvo. Cientos de miradas se clavaron en Alejandro Rivera. El magnate de 35 años, dueño de la cadena de hoteles Imperial, que acababa de celebrar la adquisición de su nueva propiedad en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Pero Alejandro no miraba a sus inversores. Su mirada estaba fija en una niña de 7 años que sostenía una bandeja de bocadillos. La niña se congeló, aterrorizada, al ver al hombre importante mirándola fijamente. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era solo la niña, eran los ojos. Esos ojos verdes, idénticos a los suyos, esa pequeña hendidura en la barbilla que él veía en el espejo cada mañana. Era como mirarse a sí mismo, como ver un fantasma. El vaso se había resbalado de su mano, pero era su alma la que se había hecho añicos en el suelo de mármol. Con una voz que apenas reconoció, gritó: «¡Deténganse! ¿Quién trajo a esta niña aquí? ¿Quién es?» «Su madre». La pequeña Camila temblaba, las lágrimas asomándose a esos ojos verdes tan familiares. La bandeja cayó de sus manos, esparciendo canapés por todas partes. Los murmullos en el salón se convirtieron en un zumbido ensordecedor. Fue entonces cuando, desde la puerta de servicio de la cocina, apareció corriendo una mujer. Tenía 25 años, pero parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Llevaba un uniforme de limpieza. Aunque esa noche estaba ayudando como mesera para ganar un dinero extra, era Elena Sánchez. Agarró a Camila por el brazo, tratando de protegerla de las miradas acusadoras. «Fui yo, señor Rivera. Es mi hija. Le pido 1000 disculpas. No tenía con quién dejarla esta noche. El servicio de guardería falló. Por favor, no me despida. Haré lo que sea. Puedo explicarlo». Su voz era temblorosa. Estaba pálida de miedo, anticipando la humillación pública y la pérdida de su empleo. Alejandro apenas la escuchó. Estaba paralizado por la voz de la madre. Lentamente, Elena levantó la vista del suelo, sus ojos encontrándose con los de él. En ese instante, el mundo de Alejandro Rivera se detuvo por segunda vez. El salón desapareció. Los inversores desaparecieron. Era ella, era Elena, la mujer que había buscado desesperadamente durante 8 años. La mujer que conoció en este mismo hotel cuando ella trabajaba en el bar. La mujer con la que compartió una conexión que nunca volvió a sentir. La mujer que desapareció sin dejar rastro, como si se la hubiera tragado la tierra. «Elena», susurró, su voz cargada de incredulidad y 8 años de preguntas sin respuesta. Elena palideció aún más, si eso era posible. Lo reconoció al instante. Alejandro. El nombre salió de sus labios como una maldición, como el recuerdo de un dolor antiguo que volvía para reclamarla. El silencio en el salón era total. Todos los teléfonos móviles estaban levantados, grabando la escena. Alejandro dio 2 pasos hacia adelante, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Miró a la niña asustada, luego a Elena, luego a la niña de nuevo. 8 años desde aquella noche mágica, 9 meses de gestación, 7 años de vida. Las matemáticas no mentían. La evidencia estaba allí, en el rostro de la niña. «¿Cuántos años tiene Elena?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Elena sostuvo a Camila con fuerza, como si Alejandro fuera a arrebatársela. 7, respondió, su voz apenas audible. Alejandro asintió lentamente, el impacto de la revelación recorriéndole el cuerpo. «Es mi hija», dijo en voz alta. No fue una pregunta, fue una constatación que sacudió los cimientos de su vida. El salón explotó en murmullos y flashes. Al otro lado del salón, Isabela Torres, la gerente general del hotel, observaba con una mezcla de shock y odio puro. Isabela, una mujer elegante de casi 40 años, había sido la novia de Alejandro durante 2 años, hasta que él la dejó 5 años atrás.
Ella había aceptado este trabajo solo para permanecer cerca de él, esperando pacientemente que él volviera a sus brazos, manipulando situaciones para mantener a otras mujeres alejadas. Y ahora esto, no una socialité, no una ejecutiva, una limpiadora, una gata con una hija bastarda que se parecía inquietantemente a él. Isabela apretó la copa de champán con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió el sabor amargo de la envidia. Esa mujer humilde, con su uniforme barato, acababa de lograr lo que ella no pudo en 5 años, capturar toda la atención de Alejandro. Esa mujer, pensó Isabela con una frialdad calculadora, necesita ser destruida, van a desaparecer de su vida. Elena intentó huir. Vámonos, Camila. Agarró la mano de su hija y tiró de ella hacia la salida de servicio, pero Alejandro fue más rápido. La alcanzó y la sujetó suavemente del brazo. Elena, espera, por favor, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Alejandro. Suéltame, estás haciendo una escena. ¡Te busqué!, gritó él desesperado. Te busqué por todas partes después de lo de mí. Padre, dejé mi número personal en la recepción. Te pedí que me llamaras. Volví por ti. Elena soltó una risa seca, amarga, llena de dolor. ¿Un mensaje? Nunca recibí ningún mensaje, Alejandro. ¿Sabes lo que recibí al día siguiente? Una carta de despido. Me acusaron de robar dinero de la caja del bar. Me echaron de aquí como a un perro, sin liquidación, sin referencias. ¿Y sabes quién me despidió? Ella. Elena señaló directamente a Isabela, que se acercaba fingiendo preocupación. La memoria. Golpeó a Alejandro con la fuerza de un tren. 8 años atrás. Él estaba aquí, en el bar, celebrando un acuerdo preliminar. Elena era la camarera. Hablaron durante horas. Hubo una conexión instantánea, una noche de pasión que él nunca olvidó. A la mañana siguiente recibió la llamada. Su padre había sufrido un infarto masivo en Monterrey. Salió corriendo hacia el aeropuerto, pero no sin antes dejar una nota escrita a mano en la recepción para Elena, con su número privado, rogándole que lo llamara, prometiéndole que volvería en cuanto su padre estuviera estable. Su padre estuvo en coma durante 3 meses. Cuando Alejandro finalmente regresó a la Ciudad de México, Elena había desaparecido. El personal del hotel, dirigido por Isabela, le dijo que había renunciado y se había ido sin dejar rastro. Había buscado a Elena, pero sin apellido y sin pistas. La búsqueda fue inútil. Alejandro, cariño, ¿qué está pasando?, dijo Isabela, poniendo una mano en el brazo de Alejandro con una expresión de falsa preocupación. Esta mujer te está molestando. ¿Llamo a seguridad? Alejandro se apartó de su toque como si le quemara. Tú, dijo, su voz baja y peligrosa, mirándola fijamente. ¿Tú la despediste? Isabela palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Por supuesto que la despedí. Fue hace años. Fue atrapada robando. Está en su expediente. Eso es mentira, gritó Elena. Tú me tendiste una trampa. Nunca robé nada. La tensión era insoportable. Alejandro miraba de una mujer a la otra, la mujer que amó y la mujer en la que había confiado para dirigir su hotel. En ese momento, Isabela jugó su carta. Alejandro, esto es inapropiado. Y hay una niña aquí, en un ambiente de trabajo, tarde en la noche. Es irregular. Alguien podría llamar a servicios sociales. El pánico se apoderó de Elena. Servicios sociales. Esa era la única amenaza que podía destruirla por completo. Era la pesadilla de toda madre soltera y pobre. La idea de que burócratas pudieran decidir que su pobreza equivalía a negligencia. «¿Ves lo que haces?», le gritó a Alejandro, con lágrimas de terror corriendo por sus mejillas. «Van a quitarme a mi hija». En un arranque de adrenalina y miedo maternal, Elena levantó a Camila en brazos y corrió.
Salió disparada por la puerta de servicio, bajó corriendo las escaleras de emergencia y desapareció en la fría noche de la Ciudad de México, dejando atrás a un Alejandro confundido, a una Isabela triunfante y un salón lleno de testigos del escándalo del año. Alejandro intentó seguirla, pero Isabela lo detuvo. «Déjala ir, Alejandro. Es una histérica. Probablemente todo sea una mentira para sacarte dinero». Alejandro regresó a su oficina esa noche, furioso. Sabía que la amenaza de Isabela sobre servicios sociales había sido una manipulación cruel para asustar a Elena. «Si le hiciste algo, Isabela», le advirtió con una voz gélida, «te juro que te arrepentirás». Lo primero que hizo fue llamar a recursos humanos. A pesar de la hora, exigió que buscaran en los archivos. «Necesito la dirección de una empleada, Elena Sánchez. Trabajó aquí hace 8 años y creo que fue recontratada recientemente en limpieza». El empleado nocturno, nervioso por la furia del jefe, encontró el archivo. «Calle de las Flores 247, apartamento 12, Colonia Doctores». Alejandro anotó la dirección. Iría mañana. Necesitaban resolver esto. Ahora sabía que tenía una hija de 7 años que nunca había conocido. Mientras tanto, Isabela estaba en su propio apartamento, bebiendo vodka directamente de la botella. La aparición de Elena y la niña había arruinado sus planes. Había dedicado años a ganarse la confianza de Alejandro, esperando que él finalmente la viera como algo más que una empleada eficiente. No iba a permitir que una limpiadora cualquiera se lo arrebatara. Tomó su teléfono y llamó a Mateo, un investigador privado sin escrúpulos que había usado antes. «Mateo, soy yo. Necesito un expediente completo de alguien. Elena Sánchez. Limpiadora en el Imperial. Vive en la Doctores. Tiene una hija de 7 años. Quiero todo. Deudas, procesos legales, cualquier cosa que pueda usar en su contra. Quiero demostrar que es una oportunista, una estafadora, una mala madre. No me importa lo que cueste. Lo quiero en 48 horas». A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano después de una noche sin dormir. Había tenido pesadillas con hombres trajeados llevándose a Camila. Dejó a su hija en la escuela pública y tomó 2 autobuses para llegar al hotel. Cuando entró, sintió las miradas. Todos la miraban, susurrando. La historia del escándalo de anoche se había esparcido como pólvora. «Es ella», decían. «¿Crees que el jefe le crea?». Elena bajó la cabeza y fue a limpiar las suites del 8º piso. Al abrir la puerta de la primera habitación, dio un salto. Alejandro estaba allí, sentado en un sillón, esperándola. «Hola, Elena», dijo él, su voz tranquila. Elena se congeló. «¿Qué haces aquí?». «Estoy trabajando». «Lo sé, por eso vine. Necesitamos hablar. Y quiero una prueba de ADN, hoy mismo. Ya agendé la cita en un laboratorio privado». Elena cruzó los brazos, su orgullo herido y su miedo luchando en su interior. «¿Y si me niego?». «No lo harás», dijo Alejandro, «porque no tienes nada que esconder, ¿verdad?». «No voy a quitarte a Camila, Elena. Solo necesito la certeza legal. Necesito saber si es mía». Elena lo miró fijamente. «Está bien, haremos la prueba, pero cuando el resultado dé positivo, quiero que te mantengas alejado. Puedes pagar la pensión si quieres, enviar regalos, pero lejos de mí y de mi hija. Tú no eres parte de nuestras vidas». Alejandro negó con la cabeza. «Eso no lo acepto. Si ella es mi hija, voy a ser su padre. De verdad». La tensión era palpable, pero ambos sabían que la prueba de ADN era el único camino a seguir. Fueron esa misma tarde. Fue un proceso rápido e indoloro, solo un hisopo de saliva. Pero para ambos se sintió como si les estuvieran extrayendo el alma. 2 días después, el resultado llegó al correo electrónico de Alejandro. Probabilidad de paternidad, 99.999%. Era oficial. Era padre. Sintió una mezcla de euforia y terror. Tomó la dirección y condujo su Mercedes-Benz hasta la Colonia Doctores.
El edificio era viejo, con la pintura descascarada y un olor a humedad en las escaleras. Subió al cuarto piso y tocó la puerta del apartamento 12. Elena abrió. Sus ojos estaban hinchados. Ella también había recibido la llamada del laboratorio. «Lo vi», dijo ella, sin dejarlo pasar. «¿Y bien? Vienes a restregarme tu victoria». Alejandro la ignoró y miró por encima de su hombro. El apartamento era diminuto. Una sola habitación que servía de sala, comedor y cocina, con una pequeña alcoba separada por una cortina. Camila estaba sentada en una mesita de plástico dibujando. En cuanto Camila vio a Alejandro, una enorme sonrisa iluminó su rostro. «Señor, viniste». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a ella. «Hola, Camila. Ya no tienes que decirme...» «Señor, puedes decirme Alejandro. O, si quieres, puedes decirme papá». Los ojos de Camila se abrieron como platos. Miró a su madre. «¿Mamá? ¿Es él? ¿Es mi papá de verdad?» Elena cerró los ojos, las lágrimas cayendo. Asintió. «Sí, mi amor. Él es». Camila se lanzó a los brazos de Alejandro, abrazándolo con fuerza. «¿Dónde estabas? ¿Por qué no estabas aquí?» Alejandro la abrazó, sintiendo por primera vez el peso de su hija en sus brazos. «No sabía que existías, princesa. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí todos los días, te lo prometo». Elena observaba la escena con una mezcla de alegría y un dolor profundo en el pecho. Comenzó una tregua frágil. Alejandro insistió en ser parte de la vida de Camila. La recogía de la escuela 2 veces por semana, llevándola a pasear. Camila estaba radiante. Hablaba sin parar de los lugares caros a los que su papá la llevaba, de los juguetes nuevos, del helado de 3 sabores. Elena veía la felicidad de su hija y se sentía feliz por ella. Pero el miedo y la inseguridad crecían. Cada regalo caro, cada visita a un restaurante lujoso se sentía como un recordatorio de todo lo que ella no podía darle. Ella apenas podía pagar la renta de su pequeño apartamento en la Doctores. Alejandro le ofreció dinero. «Déjame ayudar, Elena, con la escuela, la ropa, la comida». «No necesito tu dinero», respondió ella con orgullo. «Siempre he podido sola». «Pero ya no tienes que hacerlo», insistió él. «Tengo miedo», confesó ella una noche. «Tengo miedo de que me la quites, de que le muestres esta vida de lujo y ella ya no quiera estar conmigo, de que me deje». Mientras tanto, en el Hotel Imperial, Isabela estaba furiosa. El plan de asustar a Elena solo había acercado a Alejandro a ella. Veía cómo él cambiaba sus reuniones importantes para recoger a Camila de la escuela. Escuchaba a los empleados susurrar sobre la familia perdida del jefe. Su odio se intensificaba. Decidió que era hora de atacar de verdad. Llamó a Elena a su oficina. «Elena, ha habido quejas sobre tu desempeño. Honestamente, tu presencia aquí, después del escándalo, es incómoda para los huéspedes. Voy a tener que transferirte al turno de la madrugada. De 10 de la noche a 6 de la mañana, empiezas mañana». Elena sintió que el suelo se desvanecía. «¿Qué? No puedo. ¿Quién cuidará a Camila? Ella duerme a esa hora». «Ese es tu problema personal, no el mío», dijo Isabela con una sonrisa fría. «O tomas el turno, o tomas tu liquidación». Desesperada, Elena tuvo que llamar a Sintos. «Alejandro». Odiaba pedirle ayuda, pero no tenía otra opción. «Isabela me cambió al turno de noche. No tengo con quién dejar a Camila. No sé qué hacer». La respuesta de Alejandro fue inmediata. «Tráela a mi casa. La recoges en la mañana. Ella es mi hija, Elena. Es mi responsabilidad también». Esa noche, Elena dejó a Camila en el lujoso penthouse de Alejandro en Polanco. Camila estaba fascinada. Llamó a la cama de huéspedes La Nube. Vieron películas, comieron palomitas y Alejandro descubrió que su hija era brillante, divertida y tenía miedo a los truenos. La conexión entre padre e hija se profundizó, algo que Isabela no había previsto y que solo alimentó más su rabia. Isabela necesitaba separarlos.
Si la transferencia no funcionaba, tendría que romper la confianza entre ellos. Llamó a Mateo, el investigador. ¿Encontraste algo? La mujer está limpia, dijo Mateo. No tiene deudas, no tiene antecedentes. Es una santa. Entonces, ordenó Isabela, si no tiene antecedentes, créale unos. Quiero un reporte policial falso, un arresto anterior por robo en otro hotel, algo que parezca legítimo. Y lo quiero para ayer. Mateo, por el precio adecuado, fabricó un documento convincente. Una acusación de robo de un hotel en Guadalajara, archivada por falta de pruebas. Pero la mancha estaba allí. Isabela descubrió el documento y se lo presentó a Alejandro con falsa preocupación. Alejandro estaba revisando los antecedentes del personal por seguridad y encontré esto. Es sobre Elena. Solo quiero que tengas cuidado. Esa gente es muy oportunista. Alejandro sintió un frío en el estómago. El documento parecía oficial. La fecha coincidía con un periodo en el que Elena estaba sola y embarazada. La duda, ese veneno lento, comenzó a filtrarse en su mente. Era posible. Había sido tan ingenuo. Esa tarde confrontó a Elena, mostrándole el archivo falso. ¿Qué es esto, Elena? ¿Me mentiste? La sangre abandonó el rostro de Elena. Esto es mentira. Yo nunca he estado en Guadalajara. Nunca he robado nada. Esto es obra de Isabela, ¿no lo ves? Está tratando de destruirme. O tal vez estás tratando de manipularme, gritó Alejandro, la duda y el estrés haciéndolo cruel. ¿Cómo sé que no supiste quién era yo todo este tiempo? ¿Cómo sé que esto no es un plan para sacarme dinero? El golpe de esas palabras fue peor que una bofetada. Elena lo miró, sus ojos llenos de una profunda decepción y dolor. Si realmente crees eso, dijo con una voz helada, entonces no hay nada más de... ¿Qué hablar? Vete de mi casa y no te acerques a mi hija hasta que decidas en quién confías. Alejandro se fue, confundido y avergonzado de su propia desconfianza, pero la semilla ya estaba plantada. Durante 2 días no llamó. Elena intentó contactarlo, pero él enviaba sus llamadas a buzón. Estaba perdido en un mar de dudas. Necesitaba pensar, necesitaba aclarar su mente, sin saber que su silencio estaba dándole a Isabela exactamente lo que quería. Isabela vio su oportunidad. Alejandro estaba dudando. Era el momento del golpe final. Usó su llave maestra de gerente para entrar a una de las suites presidenciales que Elena acababa de terminar de limpiar. La suite estaba ocupada por un huésped importante, un inversor amigo de Alejandro. Isabela tomó un reloj Rolex de la mesa de noche, fue al vestuario del personal y lo deslizó en el bolsillo del abrigo de Elena, que estaba colgado en su casillero. 1 hora después, el huésped reportó el robo. Isabela, fingiendo eficiencia, ordenó un registro inmediato de los casilleros del personal de limpieza. El reloj fue encontrado, por supuesto, en el abrigo de Elena, frente a varios testigos. Elena fue llamada a recursos humanos. Elena Sánchez está suspendida con efecto inmediato, sin goce de sueldo, mientras se realiza la investigación por el robo del reloj del señor Martínez. Elena estaba en shock. Yo no lo hice, es una trampa, fue Isabela. Pero sus palabras no sirvieron de nada. El procedimiento estándar se activó. Lo despidieron del hotel y le dijeron que no podía acercarse a la propiedad. Estaba desempleada, humillada y ahora marcada como ladrona. Intentó llamar a Alejandro desesperadamente 3, 4, 5 veces. Él vio las llamadas, pero la duda sembrada por el documento falso lo hizo dudar. «Necesito pensar», se dijo, y silenció el teléfono. No sabía que Elena estaba cayendo al abismo. Esa noche la tragedia golpeó. Camila despertó con fiebre alta, 40 grados. Temblaba y lloraba. Elena la llevó de urgencia a la clínica pública de la colonia Doctores. Después de 3 horas de espera, el médico diagnosticó una infección de garganta severa.
Necesita este antibiótico de inmediato, dijo, entregándole la receta. Elena corrió a la farmacia. Son 700 pesos. Elena revisó su cartera. Tenía 50 pesos. Era todo lo que le quedaba hasta su próximo pago, un pago que ahora no recibiría. El alquiler vencía en 5 días. El pánico la paralizó. Miró a su hija febril y sufriendo. No había opción. Corrió a la casa de empeño más cercana y vendió lo único de valor que le quedaba, su viejo, pero funcional, teléfono celular. Le dieron 800 pesos por él. Compró el medicamento, regresó a casa y se lo dio a Camila. Pasó toda la noche despierta, poniendo paños fríos en la frente de su hija, vigilando su respiración. La fiebre finalmente bajó al amanecer. Elena se apoyó contra la pared de la cocina y lloró en silencio. Había tocado fondo, estaba sin trabajo, sin dinero, sin ahorros y ahora sin teléfono. Estaba completamente aislada del mundo. No tenía cómo contactar a Alejandro, incluso si quisiera. Era el momento más oscuro de su vida, sintiéndose completamente sola y derrotada, exactamente como Isabela había planeado. Al día siguiente, alguien llamó a su puerta. No era Alejandro, era Isabela. Entró sin pedir permiso, mirando con desdén el humilde apartamento. «Vaya, vaya, qué bajo has caído», dijo con una sonrisa cruel. Sacó un sobre grueso de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. Estaba lleno de billetes. 100.000 pesos, dijo. Un intercambio justo. Sacó un documento. «Firmas esto. Es una declaración donde renuncias a cualquier derecho sobre Alejandro, renuncias a la pensión y afirmas que Camila no es su hija. Tomas el dinero y desapareces de la Ciudad de México para siempre». Elena miró el dinero, una suma que podría salvarla, pagar meses de alquiler, comprar comida, ropa nueva para Camila. Luego miró el papel. Vender a su hija, vender su verdad. Elena sintió una oleada de rabia, fría y pura. Levantó la mirada y la mujer asustada había desaparecido. «Vives 7 años sin él. Puedes vivir el resto de tu vida igual», continuó Isabela. Elena tomó el sobre pesado. Por un segundo, Isabela pensó que había ganado. Pero Elena caminó hacia ella y le arrojó el sobre con toda su fuerza, golpeándola en el pecho. Los billetes volaron por el aire. «¡Lárgate de mi casa!», gritó Elena. «Prefiero dormir en la acera y pedir limosna que venderle mi dignidad a una bruja como tú. Sal de aquí ahora». Isabela, sorprendida por la violencia, recogió su bolso, su rostro contorsionado por la furia. «Te arrepentirás de esto. Cuando te desalojen y estés en la calle con tu hija enferma, recordarás que tuviste una oportunidad. La dignidad no paga las cuentas, querida». Se burló Isabela antes de salir y cerrar la puerta de un golpe. Elena se quedó temblando. Había ganado la batalla moral, pero la guerra estaba perdida. No tenía cómo contactar a Alejandro. El alquiler vencía. Estaba desesperada. Recordó a su vecina, doña Marta, una anciana amable del apartamento de al lado. Corrió y tocó su puerta. «Doña Marta, por favor, ¿me presta su computadora? Solo un minuto. Es una emergencia de vida o muerte». La anciana, viendo el pánico en sus ojos, la dejó pasar. Elena abrió su correo electrónico, sus manos temblando tanto que apenas podía teclear. Le escribió un correo a Alejandro. «Alejandro, sé que dudas de mí, pero tienes que creerme. Isabela me tendió la trampa del reloj. Me suspendieron. Camila está enferma. Tuve que vender mi teléfono para comprarle medicinas. Y ella vino aquí. Me ofreció 100.000 pesos para que firmara un papel diciendo que Camila no es tu hija y desapareciera. Me negué. Te lo juro por la vida de mi hija. Si alguna vez sentiste algo por mí, por favor, ayúdame. Te estamos perdiendo». Envió el correo y rezó. En su oficina en Polanco, Alejandro estaba inquieto. El silencio de Elena durante 2 días era extraño. La duda sobre el documento falso lo carcomía, pero algo no cuadraba.
Elena no era una ladrona. La mujer que había conocido, la madre que había visto, no lo era. Su silencio lo preocupaba más que sus acusaciones. Fue entonces cuando su investigador privado, uno que él había contratado el día anterior, no para investigar a Elena, sino para investigar a Isabela, por algunas irregularidades financieras que había notado en el hotel, le envió un correo. «Señor Rivera, el informe está listo, y es peor de lo que pensaba». Alejandro abrió el archivo. Su sangre se heló. El informe detallaba cómo Isabela había estado desviando fondos del hotel durante 3 años, por un total de 5 millones de pesos, y luego vio la segunda parte del informe. El investigador había descubierto los pagos a Mateo por un documento falsificado y una grabación de Isabela hablando con un guardia de seguridad sobre plantar un reloj en el casillero de Elena. En ese preciso instante, el correo de Elena llegó. Lo leyó. «Camila está enferma. Vendí mi teléfono. Me ofreció 100,000 pesos». La culpa lo golpeó como una pared de ladrillos. Había dudado de ella. La había abandonado cuando más lo necesitaba. Todo mientras Isabela la destruía. No llamó. No envió un mensaje. Salió de su oficina como una bala, subió a su auto y condujo hacia la colonia Doctores, rompiendo todas las leyes de tránsito. Estacionó de golpe y subió las escaleras de 3 en 3. Golpeó la puerta con urgencia. Elena abrió, sus ojos rojos e hinchados. Al verlo, su rostro se llenó de alivio y luego de ira. «¿Viniste? Perdóname», dijo él sin aliento, entrando y agarrándola por los hombros. «Perdóname, Elena, por dudar, por ser un idiota. Lo sé todo». Le mostró el informe de su investigador en su teléfono. Le mostró los desvíos de fondos, el pago por el documento falso, el plan para plantarle el reloj. Ella lo planeó todo, y yo caí. Lo siento tanto. Elena sintió que las piernas le fallaban. La verdad, finalmente, se derrumbó en sus brazos, llorando no de tristeza, sino de un alivio abrumador. «Creí que te había perdido, creí que nos ibas a dejar». «Nunca más», susurró él, sosteniéndola con fuerza. «Nunca más volveré a dudar de ti, y ella va a pagar por cada lágrima que derramaste». Se quedaron abrazados en medio del pequeño apartamento. El sonido de la respiración de Camila desde la alcoba era el único ruido. A la mañana siguiente, Alejandro fue al hotel con sus abogados y la policía. Elena fue con él. Isabela estaba en su oficina, gritándole a un proveedor por teléfono. Cuando vio entrar a Alejandro con 2 oficiales, palideció. «¿Qué es esto, Alejandro?» «Isabela Torres», dijo uno de los oficiales. «Queda usted arrestada por falsificación de documentos, difamación, perjurio y malversación de fondos por 5 millones de pesos». Isabela miró a Alejandro, desesperada. «No puedes hacerme esto. Alejandro, te amo. Hice todo por ti». «No», dijo Alejandro, su voz fría como el acero. «Hiciste todo por ti y casi destruyes a mi familia en el 1900». El proceso. Mientras la esposaban, Isabela vio a Elena parada detrás de Alejandro, observándola con calma. «Tú, bruja, me las pagarás», gritó Isabela mientras se la llevaban. Elena no parpadeó. «Ya pagaste, Isabela. El odio siempre se cobra sus propias deudas». Con Isabela fuera, Alejandro actuó rápidamente. Reintegró a Elena. «No volverás a ser limpiadora», le dijo. «Quiero que seas la nueva coordinadora del área de limpieza, con el triple de salario, y te mudas conmigo y con Camila a mi casa. Hoy mismo». Elena quiso protestar, pero él la detuvo. «No es una petición, Elena, es el primer paso para enmendar las cosas». Se mudaron al lujoso penthouse. Camila estaba en el cielo. Finalmente tenía su cuarto de nube. Pero justo cuando la paz parecía instalarse, llegó una notificación oficial, una citación de servicios sociales. La denuncia que Isabela había amenazado con hacer en la fiesta, la de niña en ambiente de trabajo peligroso, había sido registrada en el sistema antes de su
Arresto y seguía su curso. Elena entró en pánico. Alejandro, van a investigar, van a ver cómo vivíamos, van a ver que estuve desempleada, van a pensar que soy una mala madre, nos la van a quitar. Alejandro la miró, su mente trabajando rápido. No lo harán. Eres una madre increíble, pero tienes razón, los burócratas solo ven papeles. Necesitamos mostrarles una estructura familiar sólida, estabilidad. Elena lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Alejandro tomó una respiración profunda. Sabía que era una locura, pero era la única manera. Elena Sánchez, cásate conmigo. Mañana en el registro civil. Elena retrocedió. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Casarnos por obligación? ¿Para una audiencia? No es obligación, dijo él. Es protección. Es para Camila. Les daremos un certificado de matrimonio, una residencia fija, 2 padres comprometidos. Es la única forma de estar seguros. Y después, añadió en voz baja, después de la audiencia, si quieres, nos divorciamos, sin resentimientos, pero déjame proteger a nuestra hija. Elena pasó la noche en vela, casarse con el hombre que amaba, pero que también la había herido por conveniencia, vivir una mentira. Miró a Camila, durmiendo plácidamente en su nueva y lujosa cama. Haría cualquier cosa por ella. A la mañana siguiente fue a la cocina donde Alejandro estaba tomando café. Acepto, dijo, pero con una condición. Después de la audiencia, decidiremos qué pasa. Sin presiones. Él asintió. Trato hecho. Ese día, en el registro civil, se casaron. Fue rápido, estéril y aterrador. Camila fue la única testigo, aplaudiendo sin entender bien qué pasaba. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Eran marido y mujer en papel, pero extraños bajo el mismo techo. Llegó el día de la audiencia. Elena temblaba. La asistente social era una mujer severa que revisaba los papeles. Señora Sánchez. Bueno, ahora señora Rivera. La denuncia alega negligencia y condiciones de vida precarias. Elena se puso de pie, su voz firme. Yo nunca fui negligente. Pasé hambre para que mi hija comiera. Vendí mi teléfono para comprarle medicinas cuando su padre dudó de mí. He trabajado sin parar durante 7 años. Y ahora tomó la mano de Alejandro. Mi hija tiene a sus 2 padres. Y sí, ahora vivimos en una casa mejor, pero el amor que le tengo era el mismo en un apartamento de una habitación que en un penthouse. Alejandro habló. Señora, cualquier acusación de negligencia es absurda. Elena es la mejor madre que conozco. El error fue mío por estar ausente. Ahora estoy aquí y estamos casados porque somos una familia y protegeremos a nuestra hija de cualquier acusación falsa. La asistente social miró el certificado de matrimonio, los comprobantes de ingresos, la nueva dirección. Miró a la pareja. La denuncia fue hecha por una tal Isabela Torres, quien actualmente está bajo proceso penal. Dadas las circunstancias y la nueva estructura familiar, este caso queda archivado. Elena se derrumbó en la silla, llorando de alivio. Se había acabado. Realmente se había acabado. 3 meses después fue el juicio de Isabela. Las pruebas eran abrumadoras. El informe del investigador, los registros bancarios de la malversación, el testimonio de Mateo, el investigador que ella contrató, a cambio de una sentencia reducida, y el testimonio de Elena. El abogado de Isabela intentó pintarla como una mujer despechada, víctima de un amor no correspondido. No fue amor, dijo Elena en el estrado, su voz resonando en la sala. Fue obsesión, fue crueldad. Ella no intentó destruir a un rival. Intentó destruir a una madre y a una niña de 7 años por celos. Eso no es amor, es maldad. El jurado la encontró culpable de todos los cargos. El juez dictó la sentencia. Isabela Torres es condenada a 10 años de reclusión en el penal de Santa Marta, Acatitla, más la restitución total de los 5 millones de pesos robados. Isabela no gritó,
Solo miró a Alejandro con los ojos vacíos mientras se la llevaban. Esa noche, en el Ninsinsintostinder Penthouse, el aire estaba cargado. «Bueno», dijo Elena, «ganamos. Supongo que ya no tenemos que seguir fingiendo. Cumpliste tu promesa. Te daré el divorcio cuando quieras». Alejandro la miró. Habían estado viviendo juntos, cenando juntos, criando a Camila juntos. Se había vuelto a enamorar de ella, de su fuerza, de su resiliencia. «Es verdad», dijo él acercándose. «El trato era el divorcio. Ya no te necesito para proteger a Camila». El corazón de Elena se hundió. «Pero», continuó él, arrodillándose frente a ella, «te necesito para protegerme a mí, de una vida sin ti». Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Dentro había un anillo de diamantes. «Elena, la primera vez me casé contigo por necesidad. Esta vez quiero casarme contigo por amor. ¿Me harías el honor de ser mi esposa de verdad?» Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena. «¿Estás bromeando? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Te amo, Elena Sánchez. Siempre te he amado, pero fui un tonto». «Yo también te amo, Alejandro», susurró ella. «Desde hace 8 años. Sí, 1000 veces sí». Él le puso el anillo y la besó. No fue el beso rápido del registro civil. Fue un beso de 8 años de espera. Un beso de perdón. Un beso de futuro. Camila salió corriendo de su habitación. «¿Por qué lloran? ¿Están peleando?» «No, mi amor», dijo Alejandro, levantándola en brazos. «Lloramos porque estamos felices, porque tu mamá y yo nos vamos a casar. Otra vez». Decidieron tener la boda que siempre merecieron. No, fue un gran evento en Polanco. Fue una ceremonia íntima en un pequeño jardín en Coyoacán. Los padres de Alejandro volaron desde Monterrey, llorando al conocer a su nieta y al abrazar a Elena. Doña Marta, la vecina, fue la invitada de honor. Camila fue la niña de las flores, lanzando pétalos de cempasúchil por el pasillo. Cuando Elena caminó hacia él con un vestido blanco sencillo, Alejandro sintió que su corazón sanaba por completo. Sus votos fueron promesas de no volver a dudar, de comunicarse siempre, de poner a su familia primero. Fue una celebración, no del dinero ni del estatus, sino de la supervivencia y del amor que había vencido al odio. La paz duró 6 meses. Elena prosperaba en su nuevo puesto. Alejandro expandía el negocio. Pero un día llegó una carta del penal de Santa Marta. Era de Isabela. Elena la abrió con manos temblorosas. No era una amenaza, era una carta de disculpa. Elena decía: «El odio me consumió, me quitó mi trabajo, mi reputación y mi libertad. Desde esta celda me doy cuenta de que la única persona a la que destruí fue a mí misma. No te pido perdón porque no lo merezco, pero espero que encuentres la felicidad que yo misma me negué». Elena leyó la carta y sintió algo inesperado. Lástima. Le mostró la carta a Alejandro. «¿Crees que sea sincera?» «No importa», dijo él. «Lo que importa es que tú eres libre». Elena rompió la carta. El último fantasma de su pasado había desaparecido. 1 año después de su segunda boda, Elena estaba inquieta. Tenía una vida perfecta, un esposo que la amaba, una hija feliz, pero no podía olvidar a la mujer que fue, la que tuvo que vender su teléfono para comprar medicinas. «Alejandro», le dijo una noche, «quiero hacer algo. Quiero usar esta plataforma, este dinero, para ayudar a mujeres como yo». Juntos crearon la Fundación Renacer, un programa financiado por la cadena de hoteles Imperial, dedicado a ayudar a madres solteras en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México. El programa ofrecía capacitación laboral en la industria hotelera, guarderías subsidiadas dentro de los mismos hoteles y asistencia legal gratuita para casos de manutención. Elena se convirtió en la directora de la fundación. No era solo un título,
Ella misma entrevistaba a las mujeres, escuchaba sus historias, veía su propio pasado reflejado en sus ojos, cansados pero esperanzados. El programa fue un éxito. En 2 años, ayudó a más de 200 mujeres a encontrar empleo estable y vivienda segura. Elena se convirtió en una oradora inspiradora, una voz para las madres solteras de México. Ya no era conocida como la esposa de Alejandro Rivera. En los círculos filantrópicos, él era conocido como el esposo de Elena Sánchez. Ella había encontrado su propósito, no solo como madre y esposa, sino como una fuerza de cambio. 3 años después de aquella noche fatídica en el salón de fiestas, Alejandro llevó a Elena a cenar. La llevó al bar del Hotel Imperial, el mismo lugar donde se habían conocido hacía más de una década. Se sentaron en la misma esquina. Camila, ahora con 10 años, estaba en una pijamada. «Es increíble estar aquí», dijo Elena tomando su mano. «Pensar que aquí fue donde todo se rompió y también donde todo volvió a empezar». Alejandro sonrió. «Bueno, este no es el único lugar donde algo nuevo está empezando», dijo Elena con una sonrisa misteriosa. Tomó la mano de Alejandro y la puso sobre su vientre. Alejandro la miró, confundido. «Elena, estoy embarazada», susurró ella. 2 meses. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Se quedó sin aliento. «¿En serio? ¿Vamos a...?» «Sí», rió ella. «Vamos a tener un bebé». Él la levantó de la silla en un abrazo que la dejó sin aire, besándola en medio del bar, atrayendo las miradas de todos. Pero esta vez no eran miradas de escándalo, eran miradas de admiración. Cuando le contaron a Camila, ella gritó de emoción: «Voy a ser hermana mayor, por fin». 7 meses después, Elena dio a luz a un niño sano, Mateo Rivera Sánchez. En la habitación del hospital, Alejandro tenía un brazo alrededor de Elena, mientras Camila sostenía con cuidado la manita de su nuevo hermano. «Es perfecto», susurró Camila. Elena cerró los ojos, acunando a su hijo. Había pasado de ser una limpiadora invisible a ser la directora de una fundación. Había pasado de la desesperación absoluta a una felicidad que nunca creyó posible. Había luchado contra una villana, contra el sistema y contra sus propios miedos. Miró a Alejandro, que la observaba con una devoción absoluta. No se había casado con un hombre rico que la salvó. Se había mantenido fiel a sí misma, había luchado por su dignidad y en el proceso había construido una familia. Apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, sintiéndose por primera vez en su vida, completa, segura y verdaderamente libre.